tema de hoy es operación. Es el ítem número 8 de la norma. No sé si todos están viendo mi pantalla. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a ver cómo interactúan los diferentes ítems que hemos ido viendo en el transcurso de las clases. Por un lado tenemos que vimos lo que era el liderazgo, o sea que todo aquello que determina una participación activa por parte de la dirección, por parte de la jefatura, por parte de la gerencia, nos da el liderazgo, lo cual está íntimamente relacionado con la planificación de la gestión de lo que es la parte de calidad, lo que es la parte de seguridad, lo que es la parte de ambiente. Y esto nos da la posibilidad de trabajar tanto con lo que son los servicios de la operación, que es lo que veremos hoy, y con los servicios que son asociados a la operación, como puede ser recursos humanos, calidad, seguridad y higiene, el sistema integrado. Entonces, lo que hoy estamos viendo es el ítem número 8. La próxima clase veremos lo que es la evaluación de desempeño, cómo funcionó la tarea que estamos haciendo habitualmente y cómo la vamos a mejorar. Y ahí vamos a hablar de lo que son las auditorías y los diferentes procesos que se llevan a cabo para mejorar. No lo vamos a poner en modo presentación porque probablemente no se veía el otro día la máquina. Bueno, en lo referente a lo que es la operación propiamente dicha, y vamos a considerar por el punto 8.1 la planificación y control operacional, el 8.2 los requisitos para los productos y servicios, el 8.3 que no aplica a nosotros, que es la parte de diseño y desarrollo de productos, porque nosotros en lo que son las certificaciones establecemos que no se hace un diseño propio, como ya lo habíamos dicho con anterioridad. Entonces, esa parte no está incluida dentro de lo que nosotros hacemos. Independientemente que sabemos que sí se recibe diseño de cliente y en eso nos basamos nosotros como para hacer las tareas. En el ítem 8.4 es el control de los procesos y productos y servicios suministrados externamente. El 8.5 la producción y provisión del servicio. El 8.6 la liberación de los productos y servicios. Y el 8.7 control de las salidas no conformes. Bueno, si vamos al primer punto de lo que es la operación, o sea que la planificación y control operacional, vamos a determinar que se hace en base a diferentes pasos. Vamos a tener por un lado la planificación, la implementación, el control de los procesos, la provisión de los productos y servicios. O sea que vamos a determinar cuáles son los requerimientos o requisitos a cumplir, establecer los criterios para los procesos que vamos a llevar a cabo, determinar cuáles son los recursos, la implementación de los controles de los procesos y la determinación del mantenimiento y la conservación de la documentación. Vamos a volver a lo que es el 8.1. Bueno, vamos a ver que vamos a tener, como venimos trabajando anteriormente, en las tres normas, requerimientos que llevar a cabo. Por un lado, vamos a tener que el control de la planificación de cómo vamos a hacer la tarea, el control de cómo vamos a verificar que las personas cumplan con estos requerimientos y no se lesionen o no tengan inconvenientes al realizar estas tareas y que esa planificación determine no tener impactos ambientales o riesgos que puedan llegar a provocar al ambiente. Con respecto a lo que son los procedimientos propios del sistema, vamos a ver que en el PC 10.01, que es en la presentación de la oferta, o sea que ahí ya comenzamos a hablar de lo que es la planificación, se identifican
y normalizan el formato de la documentación que se debe ingresar a una oferta, el periodo de cotización, la presentación que se lleva a cabo por parte de la empresa. Es decir, que en los diferentes procesos vamos a ir teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos en lo que es la planificación como para cumplir con lo que nos está pidiendo el cliente. A su vez, también vamos a ver que aquí empezamos a interactuar, porque acá vamos a ver que en la operación es donde van a involucrarse no solamente los sectores que están operando o están realizando el servicio, sino los sectores en los cuales están brindando el apoyo. Entonces, nos dice que por el lado de la parte de salud y seguridad ocupacional, tenemos que identificar los peligros y reducir los riesgos para la salud y salud en el trabajo. ¿Cómo se hace esto? La metodología usada habitualmente, una de las metodologías, es la identificación de peligro y evaluación de riesgo por el lado del IPER. Esto vamos a ver que tenemos diferentes tipos de evaluaciones de riesgo en base a la tarea con la cual nosotros estamos realizando. En este caso en particular, vamos a ver el montaje de un galpón del operador para un trabajo específico que vamos a tener que hacer. ¿Cómo se hace esta determinación? Y vamos a calificar al riesgo en base a la gravedad, en base a la incidencia, en base a la frecuencia. Esto nos va a dar una ponderación y esa ponderación vamos a, tomando los criterios de cumplimiento y medidas preventivas como para que no ocurran incidentes, cumplirlas. Vamos a tener en cuenta también la gestión de cambio, es decir que se planifica la tarea, se verifica cómo la vamos a hacer y en caso que tengamos que realizar algún cambio en base a cómo lo habíamos planificado, vamos a considerar cómo lo vamos a hacer. Esto también lo tenemos determinado dentro de nuestro procedimiento PG16, que es la gestión de cambio. O sea, que establece los lineamientos para realizar de manera planificada los cambios que puedan afectar el sistema integrado de gestión, identificando los peligros y riesgos relacionados con la seguridad, salud y en el trabajo, los aspectos ambientales, las consecuencias potenciales que puedan tener la asignación de estos recursos. Entonces, ya vamos teniendo enlazado cómo vamos a ir cumpliendo con los requerimientos de la tarea que vamos a ir llevando a cabo en la operación. Entonces vamos a tener que contemplar también para llevar a cabo lo que son las compras. Dentro de lo que son las compras de la organización tenemos que considerar lo que nos está pidiendo el cliente, cómo vamos a realizar la tarea, los consumibles, los elementos, los diferentes elementos que vamos a tener que necesitar para ir cumpliendo en el avance de los requerimientos. Para lo cual vamos a, en el sector de compras, va a ponderar y ver cuáles son los proveedores que van a cumplir con los requerimientos en base a la tarea que nosotros vamos a ir realizando. Entonces, en base al procedimiento 001, se establece la metodología aplicada en Tomio para asegurar que los insumos comprados cumplen con los requisitos. No solamente los insumos, sino también los proveedores que requieren que se compren estos elementos, en donde se van a comprar estos elementos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, además de lo que venimos hablando, los requisitos para los productos y servicios? O sea que vamos a tener que validar que tenemos una comunicación con el cliente, la determinación de los requisitos para cumplir lo que nos está pidiendo el cliente, la revisión de los requisitos y los cambios en estos requisitos que estamos viendo. Vamos a ver un segundo. Me parece que quiere ingresar alguien más. Bien. En cuanto a la comunicación con el cliente, es permanente y habitual
desde el momento que se está generando la oferta hasta que se está desarrollando el proyecto. Entonces, vamos a ir viendo que vamos a tener diferentes metodologías que ya están consideradas dentro de un procedimiento en las cuales vamos a tener que ir cumpliendo. O sea que vamos a tener comunicaciones telefónicas, comunicaciones por correo, comunicaciones por WhatsApp y diferentes medios como para que el cliente pueda acceder a comunicarse con la empresa y solicitar lo que nos está pidiendo. Por otro lado, vamos a ir viendo que esos requerimientos tienen determinados requisitos que tenemos que ir cumpliendo. Esto muchas veces lo vamos a ver reflejado en los pliegos que nos anticipa qué es lo que nos va a tener que vamos a tener que cumplir con el cliente, como ser el tema de los requerimientos legales, el tema de indumentaria, el tema de los elementos de protección personal, el tema de las maquinarias. Entonces todo esto lo vamos a tener que ir contemplando dentro de la primera etapa y después lo vamos a tener que ir cumpliendo dentro de la revisión de los requisitos que vamos a ir llevando a cabo en la realización de la tarea. En caso que sea necesario, como lo habíamos visto con anterioridad, es verificar con la gestión de cambios en caso que suceda un inconveniente o un incidente o una necesidad, ver cómo le vamos a hacer el tratamiento a esta tarea. Bueno, ya habíamos estado hablando de lo que es la comunicación con el cliente, la preparación que vamos a tener ante una emergencia y la preparación de respuesta. Nosotros vamos a ver que tanto para el cumplimiento de la operación, ya sea en la base o sea dentro de cualquier obra, tenemos que considerar, por un lado, que en caso que surja un incidente, tener un plan de llamada, un plan de acción y qué es lo que vamos a hacer en caso que suceda un incidente. Este incidente puede ser en la parte operativa o en la parte de un incidente a una persona o un incidente de la parte ambiental, como puede ser un derrame, un incendio. Entonces, todo esto está previsto dentro de la documentación que estamos llevando en el día a día, dentro de lo que nos están solicitando el cliente. Un segundo. Vamos a ir. Bueno, dentro de lo que es el procedimiento del PG04, o sea, la comunicación interna y externa, vamos a ver que está previsto cómo se debe hacer la comunicación, qué es lo que vamos a prever, cuál es el tipo de comunicación que vamos a tener, si va a ser verbal, si va a ser escrita, si va a ser telefónica, y cómo vamos a registrar todos estos requerimientos como para lograr tener una comunicación efectiva. Todos estos procedimientos, como hemos estado viendo anteriormente, están contemplados dentro de lo que es el SIC. Entonces, en caso que quieran ver estos procedimientos que estamos nombrando a continuación, los pueden revisar. Todo esto está en proceso de revisión, por lo cual esto que estamos viendo hoy seguramente van a tener algún tipo de cambio o mejora a futuro. Consideremos siempre que los procedimientos son documentos vivos en los cuales lo que estamos utilizando hoy, seguramente en base a cambios, mejoras, nuevos requerimientos legales, van a ir evolucionando y mejorando con el tiempo. Dentro de lo que son los requisitos y productos de servicio, vamos a ver que la organización tiene que asegurarse de la capacidad como para cumplir con lo que nos están pidiendo. O sea que tenemos que ver que tener el personal acorde a las tareas que vamos a realizar, tener la maquinaria o elementos con los cuales se tiene que realizar esta tarea, ver que la tarea se haga en tiempo y forma, con el cumplimiento de los requisitos del cliente,
con los requisitos establecidos por la organización y con respecto a las directrices que se han tomado como para el cumplimiento de estas tareas. Todo esto, parte de lo que estamos hablando, está considerado en la documentación del PC 1004, que es la documentación de obra o de proyecto o servicio. Entonces, dentro de esto se establece que la documentación debe ser preparada durante el proyecto, cómo tiene que ser guardada y cuánto tiempo tiene que estar después guardada, establecida, de acuerdo a lo que se requiere, por lo que nos puede llegar a pedir el cliente a futuro. El 8.3 habíamos dicho que la parte de diseño y desarrollo de productos no es un ítem con el cual Tomio esté trabajando actualmente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer diseños a futuro, pero hoy no está contemplado que se van a llevar a cabo estos diseños. Lo que se hace habitualmente es el trabajo con la documentación de diseño del cliente y en base a esto se realizan las tareas y se generan los cumplimientos. O sea que verificamos que los planos que nos están entregando, se le hace el seguimiento, se hace la verificación, nos van a servir para hacer los controles y verificaciones que nosotros llevamos a cabo para el cumplimiento de las diferentes etapas de la tarea. Entonces, todo lo que es 8.3 no lo vamos a considerar. Entonces, todos estos ítems no lo vamos a ver en este momento. Sí, lo que vamos a ver son el 8.4, que son el control de los productos, de los procesos, los productos y los servicios suministrados por el cliente. Entonces, vamos a ver cómo se van a hacer los controles internos, los controles a los proveedores, cómo se van a hacer el control a los productos que nos va entregando el proveedor y los servicios que nosotros estamos realizando interna y externamente. Bueno, entonces en el 841 nos va a determinar que la organización debe determinar los controles aplicables a los procesos y productos suministrados externamente. Los productos y servicios de los proveedores externos están determinados a qué control le vamos a hacer. Los productos tienen que estar proporcionados directamente a lo que nos está pidiendo el cliente y en base al tipo de tarea que vamos a realizar dentro de la organización. Entonces, todo este tipo de controles, todo este tipo de verificaciones, todo este tipo de acciones tiene que verificarse y tiene que llevarse a cabo y tiene que quedar registrada como para determinar que estamos cumpliendo desde el momento que nos están entregando, por ejemplo, materia prima hasta que estamos entregando un producto terminado para colocar en obra. El ítem 8.4, el control de procesos y productos, también nos dice en el 842 el tipo de alcance del control. Vamos a tener, por ejemplo, ver dentro del plan de control y ensayo que vamos a tener diferentes etapas de seguimiento y control en base al cumplimiento, requerimiento que se ha pactado con el cliente. Entonces, ahí ya vamos a ver que tenemos una interacción con el departamento de calidad que va a ir siguiendo que se cumplan las acciones en base a las necesidades y expectativas de los clientes. Vamos a ver que este seguimiento y control puede darse que estemos cumpliendo en forma adecuada o si hay algún desvío, vamos a ver cuáles son las acciones que se deben tomar como para poder cumplir con lo que nos están solicitando. Bueno, dentro del tipo de alcance del control, vamos a tener en cuenta que debemos asegurar que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del sistema, o sea que
tanto dentro de lo que procesos internos que nosotros vamos llevando y a su vez los controles que hacemos a los proveedores es responsabilidad de la empresa. Entonces tenemos que hacer un seguimiento para que estos elementos suministrados cumplan con los requerimientos que nos está solicitando el cliente, para que justamente el cumplimiento sea el adecuado de acuerdo a las características y necesidades y las expectativas fundamentalmente que estamos teniendo en base a lo que nos está solicitando el cliente. En el 8.5 vamos a ver la producción y la prestación de servicio, o sea, el control que vamos a tener dentro de lo que es la producción, cuáles son las condiciones que deberíamos tener controladas e incluir dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, la disponibilidad de la información documentada, las características de los productos y servicios, las actividades a desarrollar, los resultados a alcanzar. Entonces, todo este seguimiento, verificaciones, es lo que está incluido dentro del ítem A. La disponibilidad del uso de recursos de seguimiento de la medición, la aceptación de los productos y servicios, el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos, la designación de personas competentes, incluyendo las calificaciones requeridas. Por ejemplo, puede ser los soldadores, los inspectores, en base a lo que estamos necesitando cumplir para que las tareas se desarrollen en forma normal y adecuada. La validación y la revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados en los procesos, la implementación de acciones para prevenir errores humanos, y la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. Entonces, todo esto es lo que nos lleva al cumplimiento del proceso que nosotros estamos llevando internamente dentro de nuestro servicio. Un ejemplo de cumplimiento de estas características puede ser, en este caso, el FC06, que es la evaluación de desempeño de los proveedores de servicios. Vamos a ver que tanto a nivel externo como interno se tiene que ir haciendo un seguimiento. Entonces vamos a ver que en el caso de los proveedores, este seguimiento de verificación, vemos si cumplen con los requerimientos que nosotros estamos solicitando, si hay algún tipo de desvío, si hay un control adecuado en base a las tareas que están realizando, si hay una respuesta adecuada en base a los tiempos y necesidades que nosotros estamos necesitando, si están cumpliendo con los requerimientos que nosotros le hemos llevado de la parte de calidad, seguridad y ambiente, los plazos de entrega. Entonces, todos estos elementos son ítems que los tenemos en cuenta al momento de la realización de un control al proveedor. Hoy por hoy, este tipo de metodología que estamos realizando ha ido evolucionando. Anteriormente teníamos un seguimiento, por ejemplo, de lo que son los proveedores, que hacíamos por medio de la documentación que quedaba registrada en formato papel. Hoy por hoy es en formato electrónico, se hace un seguimiento y una validación cuando se van verificando mensualmente las órdenes de compra que se han colocado a un determinado cliente, entonces nos permite tener un seguimiento más exhaustivo al proveedor. Entonces, este tipo de información, además del cumplimiento de la orden de compra que se le ha solicitado, el cumplimiento de los procesos, la validación de las interacciones que nosotros estamos llevando con el proveedor y las actividades de verificación que muchas veces se lleva a cabo si por ejemplo, un proveedor tiene que entregar un elemento fabricado, lo libera a calidad para ver que cumpla con los requerimientos o las expectativas que nosotros estamos pidiendo. Por otro lado, vamos a ver que en caso de que el control deba hacerse internamente, lo vamos a ir llevando en base a los requerimientos y necesidades que vamos teniendo en las diferentes obras y en las diferentes etapas de las obras. Bueno, por ejemplo, dentro del PS012 tenemos la gestión del departamento de calidad donde se validan los procesos especiales, o sea,
tenemos la gestión del departamento de inspección de la parte de soldadura, de calidad e identificación de los procesos denominados especiales para describir cómo se va a hacer la validación del cumplimiento de las tareas que se van llevando en las diferentes áreas. Entonces, este es otro de los procedimientos que podemos llegar a necesitar consultar en algún momento para ver cuál es el alcance del sector de la parte de calidad, cómo interactúa, cómo debe ser la comunicación, cómo son los requerimientos. Veamos que en cada procedimiento siempre están relacionados formularios y seguimientos en base a los controles y necesidades que vamos teniendo. Entonces, toda esta documentación tenemos que considerarla para irla llevando y esas interacciones sean las adecuadas y los pedidos puedan ser cumplidos en tiempo y forma. En el punto 852, la identificación y trazabilidad, vamos a identificar las salidas, la identificación de los requerimientos del seguimiento de la medición, la identificación única de las salidas en cuanto a lo que sea la trazabilidad, que sea un requisito solicitado, tanto a nivel interno como a nivel externo. En cuanto a lo que es la trazabilidad, la organización debe utilizar los medios apropiados para identificar estas salidas cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios. La organización debe identificar el estado de la salida respecto a los requisitos y seguimientos y controlar la identificación, que sea una identificación única para que permita que la trazabilidad sea adecuada. Hoy por hoy vamos a ver que una identificación que nosotros le podemos dar a un determinado elemento tiene que validarse y tiene que continuarse desde el momento que nosotros estamos adquiriendo ese elemento hasta que lo estamos entregando o estamos llevándolo a un que forme parte de otra parte de un equipamiento. Entonces, toda esta trazabilidad que vamos a tener desde el momento de la recepción hasta que tengamos un elemento que le estamos entregando al cliente, tenemos que ver que esta identificación sea en forma inequívoca, como para que justamente podamos validar que ese elemento cumplió con todas las especificaciones que nosotros necesitamos en base a lo que nos está solicitando el cliente o en base a lo que nosotros internamente estamos requiriendo. Un ejemplo que nosotros tenemos dentro de lo que es la parte de identificación y trazabilidad es el PC03, en el cual nos permite ver cómo es el uso de la identificación, tanto de lo que son los insumos, las piezas, las partes de equipos, que nos permite llevar una rastreabilidad siguiendo los ítems respecto a los documentos asociados que vamos llevando para el cumplimiento de las actividades que llevamos en base al tipo de tarea que estamos realizando. Hasta acá, de lo que hemos venido hablando, ¿va surgiendo algún tipo de duda, algo que quieran consultar de lo que se ha venido, de lo que hemos estado hablando hasta ahora? ¿No hay dudas? Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Propiedad de los clientes o proveedores externos. Este es un ítem muy importante porque nosotros muchas veces en las obras estamos trabajando con elementos que nos provee el cliente. ¿Qué es lo que nos dice la norma con respecto a esto? Dice que la organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos mientras esté bajo control de la organización y esté siendo utilizado por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes y de los proveedores externos suministrada
para su utilización o incorporación dentro de los procesos y servicios. Cuando la propiedad de un cliente o un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún modo se considera inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada de lo ocurrido. Entonces, como vemos, esto es muy importante al considerar, o sea que tenemos que ver que el cliente nos está entregando un determinado elemento. Tenemos que registrar ese elemento que nos está entregando. Posteriormente vamos a tener que ese elemento va a formar parte de una determinada herramienta o elemento que vamos a entregar para el cumplimiento de una obra. Y a su vez vamos a ver que el elemento puede quedar incluido dentro del servicio que estamos haciendo o puede llegar a quedar un remanente. Esto también tiene que estar identificado en base a lo que nos está pidiendo y en caso que ese elemento sufra un determinado deterioro o que se rompa o que se pierda, tenemos que tener un registro del seguimiento que nosotros hicimos como para poder informar al cliente de lo sucedido. Este es un cumplimiento requerido por la norma, entonces algo que por ahí en algunos casos tenemos que hacer mucho foco para lograr cumplir con esta actividad. Dentro del PC 00004 vamos a ver que tenemos el procedimiento interno en el cual no hace mención de lo que es el tratamiento del cliente. ¿Cuál es el objetivo? De cuidar la propiedad perteneciente al cliente o proveedores externos mientras esté bajo control de Tomio o siendo utilizada por la empresa. Describir los pasos que sigue para identificar, verificar, proteger, salvaguardar la propiedad del cliente o proveedor externo encargados de estos por la organización para su utilización o incorporación al servicio. Entonces, este es el procedimiento que nosotros podemos consultar internamente de cómo debemos hacer el tratamiento del control del cliente. 854, que es la preservación. La organización debe preservar la salida durante la producción y prestación de servicios en medida necesaria para asegurar la conformidad de los requisitos. O sea que no solamente vamos a tener que tener en cuenta la planificación, la realización de la tarea, sino la preservación de cómo se va a mantener en muchos casos, por ejemplo, la documentación que respalda cómo se realizó esta tarea. Entonces, debemos considerar por ahí tanto lo que son los seguimientos, los controles, los planos utilizados como para hacer esta tarea. Toda esta documentación tiene que quedar guardada y archivada como para poder reflejar a futuro que se cumplió con las expectativas y los requerimientos que nos solicitó el cliente en algún momento. Entonces, dentro del PG 01 nos permite visualizar cómo es el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención, la preservación y la conservación de la documentación que avala cómo se realizó una determinada tarea. Vamos a continuar. Las actividades posteriores a la entrega. Una vez que nosotros entregamos la obra, la organización debe cumplir también con determinadas actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de estas actividades, se debe considerar los requisitos legales, reglamentarios, las consecuencias potenciales no deseadas, la naturaleza y uso de la vida útil prevista de ese servicio, de ese elemento en el cual nosotros estamos entregando, los requisitos
que el cliente nos dio para ese cumplimiento y la retroalimentación del cliente, porque a toda obra concluida vamos a tener que recibir también una retroalimentación, que en la mayoría de los casos se recibe, que el cliente determina si está satisfecho con el proceso, cómo se realizó la tarea, cómo se hizo el seguimiento, cómo se hicieron los controles y cómo fue el producto o el servicio entregado. Entonces, toda esta documentación tiene que ser considerada como para tenerla en cuenta, por ejemplo, a futuras ofertas. Entonces, toda esta retroalimentación es importante considerarla e irla documentando en forma adecuada. En el ítem 8.6 nos determina cómo debe ser la liberación de los productos y servicios. O sea que nos dice que la organización debe implementar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se cumplen con los requisitos de los productos y servicios. La liberación de los productos y servicios del cliente debe llevarse a cabo contemplando satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por la autoridad pertinente. La autorización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios y la documentación debe incluir la evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación, la trazabilidad a las personas que autorizaron la liberación y también deben contemplar los controles de cambio que se llevaron a cabo como para cumplir con estos requerimientos. O sea que en base a la planificación que se llevó a cabo, ver si hubo algún tipo de desvío y también que quedó registrado. En este caso, nosotros vemos que esta gestión de cambio queda documentada dentro de, hay un procedimiento que es la gestión de cambios, donde se establecen los lineamientos en caso que haya algún tipo de cambio que puedan llegar a afectar cómo estamos realizando la tarea. Y en el caso del seguimiento, de cómo se va llevando a cabo la actividad, el seguimiento, la verificación, está dentro del plan de control de calidad que se va llevando dentro de las diferentes obras. Esto nos va a ir llevando el paso a paso de el cumplimiento, que se están haciendo las inspecciones en el tiempo y forma, que el cliente está en forma satisfecho por el proceso que se está llevando en determinada etapa de liberación. Entonces, toda esta documentación va quedando registrada dentro del plan de inspección de calidad. Bueno, ya habíamos hablado dentro de lo que era la parte de liberación. O sea que la liberación de productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta contemplar satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Se debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios, la evidencia de la conformidad y la trazabilidad, como veníamos diciendo. Deben considerarse las salidas que estén conformes en base a los requisitos identificados y el documento que avala esto, como decíamos recién, es el procedimiento, el PC010, que nos determina cómo vamos a hacer el seguimiento de la documentación en la obra, el proyecto o servicio, y aquí nos determina específicamente qué es lo que debe contemplar el plan de calidad. O sea que el plan de calidad general de inspección de ensayos, la lista de planos, de revisión de los materiales, la programación en base a lo requerido en la obra y el diagrama de Gantt. Todo esto nos va a permitir hacer un seguimiento adecuado en base a los requerimientos que nos ha llevado el cliente para una determinada obra. Control de las salidas no conformes. La organización debe asegurarse que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir uso o entrega no intencionada. La organización debe tomar acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad
y en su efecto sobre la conformidad de producto o servicio. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos o después de la provisión de los servicios. Durante todos los procesos de inspección, vamos a ver que la inspección puede ser que estamos cumpliendo en base a lo que nos están solicitando o puede haber algún desvío. Este desvío se tiene que documentar en base a un no conforme. Este no conforme, nosotros le vamos a hacer un seguimiento tanto interno para ver por qué se produjo ese no conforme, qué es lo que está pasando, si es un problema del material, si es un problema del consumible, si es un inconveniente que hayamos tenido con la mano de obra que estamos utilizando para hacer esta tarea. Y en caso que esta no conformidad que nosotros vamos a tratar internamente en primera instancia, debamos declararla ante el cliente, tenemos que tener la documentación que avale que tomamos acciones como para cumplir con los requerimientos que teníamos por parte del cliente. Entonces, todo esto, en caso de desvío, tenemos que siempre tener la documentación que avale que nosotros hicimos el seguimiento. Como decíamos, en primera instancia, para un control y seguimiento interno de los procesos que nosotros estamos llevando. Y en caso que vaya a superar este nivel, a los requerimientos y expectativas que debamos declarar ante el cliente.